Bueno, me acabo de enterar de que se murió Dan Simmons. Yo tengo más o menos entendido de quién es este señor por la saga de Imperium Cantos. Es uno de esos libros que yo siempre he querido leer, pero nunca me he animado. Entonces, bueno, ahora que el caballero acaba de fallecer y que yo soy lector necrofílico, a lo mejor me animo. Entonces vamos a ver este videito de Fronteras de Fantasía sobre Dan Simmons, sus dioses, máquinas y hielo. ¿Qué tendrá que ver el hielo con esto? No sé. Vamos a ver. Dan Simmons fue una de las figuras más ambiciosas de la ciencia ficción y el terror contemporáneos. En sus novelas conviven la inteligencia artificial, el romanticismo, los viajes espaciales, la teología, la historia imperial o el horror metafísico. Su fallecimiento el pasado 21 de febrero de 2026 no es solo la desaparición de un nombre clave para el género. Para muchos de nosotros es la pérdida de una imaginación que nos enseñó que la literatura fantástica podía ser ambiciosa y culturalmente exigente. Por eso... Eso es muy importante. Esa es una de las razones por las que quiero leer Imperium. Porque me da la impresión de que la fantasía, justico, he leído un par de capítulos de Deseos de la Bruma, me parece que es todo muy estructural, ¿me entiendes? Todo es muy cinematográfico con Sanderson. Entonces, yo, por lo menos esa es mi perspectiva, y lo que yo quisiera escribir de ciencia ficción o de fantasía es algo que sea un poquito más intelectualmente desafiante. De hecho, ahorita me estoy leyendo Danza de Dragones y hay un capítulo que es una referencia a Macbeth. Y yo digo, ¡buah! Esto está demasiado Gucci. Entonces eso, que algo sea tan superficial, tan poco exigente intelectualmente, tampoco me gusta. Oye, pero Capimoe, pero verse, ¿cuántos Max hay aquí? Dígame, ¿cuántas Max hay aquí? Entonces eso, si esto es así, es una razón más para leer a Dan Simmons. En Fronteras de Fantasía hablamos de Dan Simmons. Fronteras de Fantasía es un portal a mundos inexplorados, llenos de maravillas, misterios y reinos mágicos. Pero antes, no dudes en suscribirte al canal, dejarnos un like y compartir en todas las redes sociales con todas tus multicuentas. Déjanos también un comentario. Vamos, Dan, las palabras son las únicas balas en la bandolera de la verdad y los poetas son los francotiradores. No dudes en suscribirte. No, sí, no, así como la rebelión de Atlas va a ser pesado, pero por lo menos yo he leído el prólogo y un poquito del primer capítulo de Hyperion, que lo tengo, de hecho, creo que lo tengo descargado y todo para ver, aquí lo tengo, en el Kindle. Entonces eso, pero es más interesante. Lo que pasa es que según el geek el geek furioso, él está muy obsesionado con Keats, con Keats o con Yeats, del poema este del Paraíso Perdido y de Ozymandias y eso. Comenta y comparte con todas tus multicuentas. Dan Simmons nació en Illinois en 1948, en una América de carreteras rurales, bicicletas y bibliotecas escolares. Lector voraz tanto de cómics como de clásicos, ciencia ficción o historia, y en definitiva de todo lo que cayera entre sus manos. Desde niño sintió también la necesidad de inventar y contar historias. Antes de convertirse en una figura clave de la ciencia ficción y el terror contemporáneos, fue maestro de primaria. Allí practicó una pedagogía que parece un anticipo de su obra, haciendo honor a... Bueno, por cierto, si ustedes no lo sabían, Stephen King también trabajó en una escuela durante sus primeros años antes de explotar como escritor, pero él creo que era conserje y profesor de literatura, creo, porque él estudió eso, literatura, entonces fue conserje y creo que también profesor de eso, de lengua. Su vocación de contador de historias no se limitaba a explicar fechas o fórmulas, organizaba simulaciones históricas, hacía que la ciencia tuviera pulso y que la literatura no fuera un texto muerto, sino algo que respiraba en el aula. Por ejemplo, cada día después del almuerzo narraba a sus estudiantes un capítulo de una historia épica que iba avanzando a lo largo del curso. Mientras la contaba, pedía a los alumnos que hicieran o colorearan dibujos relacionados con ella. Cuando el año escolar terminaba, también lo hacía la historia. Para muchos de aquellos que tuvieron la suerte de estar en aquellas clases fue un recuerdo imborrable. Con el tiempo, esa costumbre de narrar por entregas acabaría transformándose en lo que el mundo conocería como los Cantos de Hyperion, una de las sagas clave de la ciencia ficción moderna. Que por cierto, justo hoy también Mauro del canal Fantasy publica un vídeo dedicado exclusivamente a Hyperion. Es bonito que... Debería empezar a juntarme con esta gente para que me recomienden lecturas y para hablar de cosas, lanzar un debate con esta gente que es mucho más erudita en el género que yo. Podría estar Gucci, podría estar bueno.
coincidamos hablando de Simmons al mismo tiempo, poco me parece para lo que ha sido su figura. Si queréis complementar este homenaje con un análisis centrado solo en esa obra, podéis pasaros por allí después. Simmons dejó la docencia a finales de los años 80 para dedicarse por completo a escribir. Para entonces ya había publicado el relato El río Estigia fluye corriente arriba en 1982, con el que obtuvo el primer premio en un concurso de Twilight Zone Magazine, y también La canción de Kali, una novela inquietante que ganó el Premio Mundial de Fantasía en 1986, así como otras obras como Los vampiros de la mente, que confirmaban que no era un autor dispuesto a transitar. Aquí dice otra cosa, Carrion Comfort. Los vampiros de la mente. Uy, suena criminal, ¿eh? Caminos cómodos. Pero fue Hyperion en 1989 la novela que lo situó definitivamente en el mapa literario. Con ella ganó el premio Hugo y se convirtió en una referencia obligada de la ciencia ficción, tanto por su imaginación desbordante como por su ambición narrativa y su capacidad para mezclar emoción, ideas y épica sin complejos. A lo largo de su carrera, Simmons publicó más de 30 libros. Escribió también terror histórico en la magnífica y aterradora El Terror, o épica especulativa en Ilión y Olimpo, novelas que dialogan con la tradición. Ilium and Olympiums. Uy, esto se ve bien, ¿eh? Oye, no me va a decir. ¿Sabes lo que pasaba? Que yo antes confundía a Dan Simmons con Dan Abnett, que era alguien que yo sí conocía. Y Dan Abnett creo que ha escrito libros de 40K y también una etapa muy buena. Él es también guionista de cómics, creo. Entonces eso, lo confundía con este señor. Literaria sin perder tensión narrativa. Simmons escribía sobre lo que amaba, cruzaba géneros, cambiaba de sello editorial y se resistía a la presión de encasillarse. A veces desconcertaba, pero rara vez dejaba indiferente. Cuando a veces se dice que la fantasía o la ciencia ficción actuales tienden a fragmentarse, conviene entenderlo en un sentido cultural amplio. Fragmentación de públicos, de subgéneros, de lenguajes, de expectativas críticas. En ese paisaje, la obra de Simmons aparece como una apuesta por la escala larga, por el diálogo con una tradición occidental que incluye poesía romántica y teología, por la conversión de la historia en materia narrativa, por una épica que incorpora lo heterogéneo sin pedir disculpas. La noticia de su fallecimiento el pasado 21 de febrero de 2026 fue un jarro de agua fría para quienes crecimos con sus historias. Su obituario con un detalle... No, y le va a explotar el cerebro a más de uno el día que se muera Martin. Que le quedarán como muchos 10 años de vida buenos. Aunque bueno, ahora que se puso flaco, tiene más vida, tiene más chance. Casi narrativo habla de un final acompañado por su esposa y su hija. Se fue la persona, queda para siempre su obra. Y uno tiene la impresión de que si pudiera elegir cómo ser recordado, no sería como el autor premiado o el arquitecto de mundos imposibles, sino como aquel profesor que hacía que sus alumnos esperaran cada día la continuación de la historia. Eso en el fondo parece una medida bastante exacta de lo que fue Dan Simmons. ¡Hyperion! Leí Hyperion durante la facultad, lo recuerdo con precisión. Lo saqué de la biblioteca de Puerta de Toledo, en Madrid, creyendo que iba a leer una gran novela de ciencia ficción. Y bueno, así fue. Pero me encontré también con algo mucho más incómodo, con una novela que discutía el propio género mientras lo llevaba al límite. Cuando apareció en 1989, la ciencia ficción atravesaba un momento de redefinición. Lo contamos en nuestros vídeos de Cyberpunk y de Space Opera, que dejaré por algún lado de la pantalla o si no, el link en la descripción. Veníamos de una New Wave que había intentado elevar el género con un lirismo introspectivo, pero que ante la llegada del Cyberpunk en los 80 acabó pareciendo una respuesta casi naif frente a la nueva sociedad urbana y sucia, tecnológica e inmediata. El impulso de Gibson y compañía había estrechado tanto el foco que la vieja Space Opera parecía un artefacto agotado, incapaz de resolver aquella tensión. Simmons respondió con una apuesta radical, no reducir la escala, sino ampliarla hasta volverla casi excesiva. La estructura coral... Bueno, eso también pasó en la literatura general, porque claro, durante los años 80 se dieron experimentos y obras magnánimas como 100 años de soledad, que es una novela, que eso yo lo leí en un artículo, es una novela totalizante. 100 años de soledad es básicamente la Biblia de Latam, que empieza con el Génesis y termina con el Apocalipsis. Literalmente es eso. Después de eso, después de tener obras tan inmensas y tan abarcativas que hablan de todo, los escritores empezaron a volver a lo pequeñito, a lo insignificante, a lo personal. Pero bueno, parece que este caballero siguió diciendo: grande, yo soy todavía más grande que Dune, yo soy todavía más grande que Fundación.
que recuerda a Decameron de Giovanni Boccaccio o a los cuentos de Canterbury de Geoffrey Chaucer, es un auténtico mecanismo de tensión. La novela sitúa su acción en un futuro donde la humanidad se ha expandido por decenas de planetas y dispone de tecnologías como la inteligencia artificial o navegación interestelar. 7 peregrinos viajan hacia las tumbas del tiempo en el planeta Hyperion. Cada uno cuenta su historia. Bueno, no cada uno, eso es una verdad a medias, pero no es momento de spoilers. En todo caso, lo que parece un ejercicio de estilo se convierte en diferentes relatos que adoptan un subgénero distinto cada uno y pone a prueba los límites de la ciencia ficción. Está el horror biológico del cruciforme, el cyberpunk y la novela negra en ciudades verticales, el romanticismo lírico de los amantes separados por la dilatación temporal, la tragedia de Saul Weintraub, ese dilema metafísico de un padre que ve a su hija desvanecerse en el tiempo. Simmons toma el nombre directamente del poema inacabado Hyperion de John Keats, que a su vez se inspira en el titán griego Hiperión, hijo de Urano y Gea, dioses del cielo y de la tierra, y padre de Helios, el sol, Selene, la luna, y Eos, la aurora. Pero aquí la relación no es simplemente nominal. En la mitología, Hiperión pertenece a la generación antigua de dioses desplazada por una nueva. Es una figura asociada al orden anterior que cae para que surja otro. En el poema de Keats, ese conflicto se convierte en reflexión sobre decadencia y transformación del poder. Ah, pero entonces, ¿qué tiene que ver Ozymandias con esto? Porque también creo que tenía referencias a eso, ¿no? O estoy confundiéndolo con Watchmen. Simmons reutiliza exactamente ese eje. En la novela hay una civilización humana, la hegemonía, que está en declive. Hay inteligencias artificiales que podrían reemplazar completamente a la humanidad. Hay una transición de órdenes históricos y hay una reflexión constante sobre qué significa trascender. Por eso la segunda novela de la saga se titula La caída de Hyperion, igual que la revisión del poema de Keats. Simmons sigue dialogando con el poeta. En el centro de este diálogo, el Alcaudón, una entidad asociada a una promesa. Quien lo busca puede recibir el cumplimiento de un deseo, aunque a un precio devastador. Y ese precio suele estar ligado al dolor del resto, al castigo. Mitad máquina, mitad organismo, capaz de manipular el tiempo, asociado a un árbol de espinas donde las víctimas, el precio que decíamos antes, son condenadas por toda una eternidad. Oye, como que una pelea entre esos dos pelotudos. Hay un video de eso, hay una cuestión de eso. Yo no he visto nada de eso, que yo ni siquiera me he terminado la serie. Es una representación casi teológica del sufrimiento prolongado, ritualizado, convertido en espectáculo cósmico. El Alcaudón introduce una dimensión filosófica en un mundo gobernado parcialmente por inteligencias artificiales, por el Tecnocore. Las sillas no funcionan como meros antagonistas tecnológicos, son una civilización con su propia agenda evolutiva. Utilizan a la humanidad como recurso cognitivo. La pregunta ya no es si las máquinas nos superarán, sino si el sentido humano tiene relevancia en un ecosistema de inteligencias. Aquí Hyperion se vuelve filosóficamente incómodo. La trascendencia es más que religiosa o que romántica en sentido clásico. Se convierte en algo técnico, sistémico. La novela convierte la space opera en una time opera barroca, donde el orden temporal deja de ser garantía de sentido. En aquella época de estudiante, que también leía a Nietzsche, a Kierkegaard y que discutía con amigos sobre el problema del mal, Hyperion me obligó... Oye, ¿pero qué? Tú eres estudiante de filosofía. No tienes el skin de estudiante de filosofía español, ¿eh? Porque ¿quién más lee Kierkegaard? O Nietzsche. Bueno, Nietzsche no. Nietzsche sí es mainstream. A pensar esas cuestiones en clave futurista. ¿Qué significaría el sacrificio de Abraham cuando el Dios que exige el hijo es una inteligencia artificial? En la peregrinación hacia Hyperion, cada peregrino carga con culpa un secreto. Narrar su historia es una forma de exponerse. El sacrificio es entregarse al relato y ser interpretado. Hyperion ganó el premio Hugo en 1990 y después el Locus y el primer premio Ignotus a novela extranjera. Su continuación, La caída de Hyperion, abandonó parcialmente al menos la estructura coral para mostrar la guerra galáctica en una mayor dimensión política y tecnológica. Más tarde, Endymion y el ascenso de Endymion ampliaron el conflicto hacia la religión institucionalizada y el conflicto tecnológico, pero eso es otra historia y debe ser contada en otra ocasión. Lo que hace... Oye, me la está vendiendo, me la está vendiendo. Y eso que me va a llegar. Y mira que yo estoy viendo todos los días que me llegue el puto libro, el puto estuche de los libros de Archivo de las Tormentas, pero a lo mejor le doy un try a Hyperion antes. De Hyperion, un fenómeno y un éxito crítico, es su ambición estructural. Es un libro que obliga a la ciencia ficción a dialogar con la poesía romántica, con la teología cristiana, con la teoría de la inteligencia artificial, pero hace décadas, y con la filosofía del tiempo, sin simplificar ninguna de todas estas cosas. No es una novela cómoda, lo dije al principio, es desmesurada, es excesiva, pero ese exceso es coherente con su proyecto, escribir como si el género todavía pudiera aspirar a contener una biblioteca entera. Y eso leído entre metros y buses de camino a la ¿Qué pasó, Dandy? Tú puedes estudiar filosofía, una vez eres exitoso. Por eso los grandes pensadores tenían profesiones y luego eran filósofos.
Sí, no, bueno, es que también hay que entender que filósofo, por lo menos en la sección griega, era solo un erudito, alguien que estudiaba, alguien que tenía esas inquietudes. Un matemático era un filósofo, un científico era un filósofo, un escritor era un filósofo. Pero claro, y además que también tienes que tener mucha predilección por ese tipo de cosas, porque por ejemplo, a mí me interesa, me importa un bledo profundizar en la filosofía, más allá de la historia general del pensamiento. Que eso es algo que tengo aquí, que empecé a leer y esto es un tema que me interesa, pero no meterme con esas mamagüevadas del pensamiento del yo, del sí, que el tú, que el este y que lo otro, no. Eso ya me parece a mí también excesivo. Facultad tenía algo casi vertiginoso. ¡Ilion! No, y básicamente lo mismo con la literatura. Para el arte no necesitas estudiar. El conchetumadre de triple hijueputa de Picasso a los 10 años ya te podía calcar un cuadro del Museo del Prado, pero igualito, con unos dibujos que eran increíbles. No necesitas estudiar para ser artista. En todo caso, la universidad sirve para ser un depósito y un refugio y una vanguardia del arte, pero no para ser artista. Con Ilion en 2003 y Olimpo en 2005, Dan Simmons hace una apuesta quizá más arriesgada. La guerra de Troya vuelve a representarse en un Marte terraformado, supervisada por entidades que adoptan la apariencia de dioses olímpicos. El ciclo articula 3 líneas narrativas que avanzan en paralelo. Por un lado, el frente troyano, observado por un filólogo del siglo No, esto sí se me ve un poquito muy pocho. Esto sí está un poquito pocho. XXI resucitado para verificar que los acontecimientos se ajustan a Homero. Por otro, una humanidad terrestre del futuro remoto que vive en una comodidad anestesiante, rejuvenecida periódicamente, protegida por sistemas automáticos que han vaciado de contenido la memoria histórica. Y finalmente los Moraveks, nombre inspirado en el investigador en robótica Hans Moravec. Los Moraveks son entidades biomecánicas autoconscientes que habitan las lunas de Júpiter y que paradójicamente conservan una relación más viva con la cultura clásica y moderna que los propios humanos biológicos. Esta triple No sé, esto sí está medio bizarro. Quizás leyéndolo está interesante. Y esto lo iba a decir y no me dio chance. Y es que este Imperión, como lo está explicando el pana, y ahora esta vaina del Olympus, me suena muy parecido al lore de Marathon. A lo mejor se inspiraron en eso. Porque lo mismo, máquinas, viajes temporales, bizarradas así del lenguaje, porque la principal inteligencia artificial de Marathon se llama Durandal, que es la espada de Roldán, de los cantares de Roldán. Yo creo que lo tengo por aquí. Debería pegarle una leída a ese, porque lo tengo por aquí y no lo he leído. Este de aquí, esto. Cantares de Roldán. Sí, exacto, se parece a Marathon. estructura permite que mito, decadencia y poshumanidad dialoguen sin reducirse unos a otros. Simmons convierte el Olimpo en un laboratorio de poder. Los dioses actúan desde una mezcla de prerracionalidad y sofisticación. Son al mismo tiempo prealfabéticos y posalfabéticos. Se ayudan de académicos resucitados para el relato que están recreando. Mientras tanto, la humanidad terrestre vive en una suerte de paraíso infantilizado. Desconoce casi por completo su pasado. Ha delegado la técnica y la memoria en sistemas que operan más allá de su comprensión. La abundancia no ha producido cultura, ha producido amnesia, una sociedad incapaz de interpretar los signos de su propio declive. Frente a esa humanidad debilitada, los Moraveks estudian a Shakespeare y discuten a Proust. Simmons invierte la jerarquía tradicional entre máquina fría y ser humano cálido. Mientras los habitantes de la Tierra, convertidos en una versión tecnológica de los Eloi de Wells, han olvidado incluso el arte de la lectura y se desplazan por el mundo mediante un sistema de fax que ha anulado su noción de la distancia, son los Moraveks quienes mantienen viva la llama del pensamiento crítico. En las lunas de Júpiter, Manmut y Orfu de Io discuten la estructura del soneto shakespeariana o la recuperación del tiempo en Proust. Ilion y Olimpo no ofrecen respuestas reconfortantes, quizá porque su idea no es resolver la tensión entre lo humano. Suena demasiado sofisticado, demasiado pretencioso. Creo que eso. A lo mejor lo que pretende lo alcanza, pero suena pretencioso, que pretende mucho, que quiere ser mucho. Y lo poshumano, sino exponerla con toda su crudeza. Parece mucho, a lo mejor su terror es mejor. Imperium sí es interesante, todo me suena medio extraño.
Y antes de seguir, recordaros que hemos creado un Patreon con un montón de beneficios exclusivos, desde votaciones y contenidos extra hasta, por supuesto, nuestro club de lectura. Cada mes leemos y comentamos juntos un libro de fantasía. Si quieres apoyarnos y no irte a esta aventura, esta es la mejor forma. Fronteras de fantasía, tu mundo abierto. Y ahora para Patreons, espacio selecto. Hoy aprendiz de mago, te comento, solo por €1 entras en el cuento. No se puede entender la ambición de Simmons sin reconocer que, además de ser un arquitecto de mundos lejanos, fue un maestro del terror, capaz de rastrear la malevolencia en lo cotidiano y en lo histórico. El mismo año que Hyperion se publica de hecho Vampiros de la Mente, por ejemplo, donde se redefine el mito del vampiro. A través de la figura de los vampiros mentales, seres que orquestan el tablero de la historia humana, alimentándose de la energía del miedo, el autor traslada el horror desde el ataúd gótico hacia los mecanismos sociopolíticos de la voluntad y el dominio. Desplaza el escenario metafísico hacia la historia del siglo XX, sus tecnologías de violencia, sus aparatos de control, su capacidad para convertir el dolor en administración. Aquí voy a tener que hacer una investigación porque, claro, me dieron un par de buenas ideas en el Discord, como eso, de hacer un video sobre cómo escribir terror o cosas así por el estilo, que eso podría estar interesante. ¿Qué prefieres, Simmons o Martin? Es que no he leído casi Simmons. Solo he leído el prólogo de Hyperion, así que no te lo sabría decir. La premisa es súper interesante solo por el prólogo. Pero le voy a tener que dar un try, pues. el horror no proviene de una fuera antinatural, sino de una minoría humana o inhumana por su elección. Por otro lado, en 2007 Simmons publica El Terror. Si Hyperion aspiraba a una épica de escala galáctica, El Terror desplaza esa ambición hacia otra inmensidad quizá más hostil, el hielo. En concreto, la novela relata la expedición de John Franklin, enviada en 1845 a buscar el paso del noroeste y tragada después por la historia. O bueno, más bien tragada por el hielo y el silencio, porque la historia no dejó nunca de buscarla. En manos de Simmons, el relato se convierte en una cámara de resonancia donde lo histórico y lo sobrenatural se tensan sin anularse. El resultado es una historia donde el horror entra como una fuerza que altera la lectura de la historia. El horror histórico de Simmons, que no consiste únicamente en recrear un desastre ni añadirle monstruos, sino en poner a prueba el relato de conquista y aventura, el que promete sentido. Allí Simmons introduce hambre, enfermedad y plomo. El resultado no es historia con monstruos, sino historia reconfigurada por un monstruo. Una forma de recordar que el mundo a veces no solo castiga los errores humanos, también exhibe una indiferencia activa, una negatividad que se pega a la materia, llamada Tumbak en este caso. El horror trasciende a la muerte física, centrándose en el descubrimiento de que los dioses de este lugar ni hablan inglés ni entienden de imperios. Toda esta operación dialoga con una genealogía muy concreta, sin necesidad de convertirla en exhibición de influencias. Está el Conrad del corazón de las tinieblas, pero en versión ártica. No hay selva que conduzca al corazón oscuro, sino una blancura que desintegra el interior. Está Melville en esa intuición terrible de que lo blanco puede ser más inquietante que lo negro, porque finge pureza. Sí, sería muy inteligente, ¿eh? Y en especial si estaría en Sol de Medianoche, ¿eh? De hecho, hay otra película muy buena de suspenso y de terror con eso, que es 30 días de noche o algo así. O la vaina esa de los vampiros que están en el Ártico, o también Insomnia, que va más o menos de eso, de que van y viajan al sitio donde siempre es de día por el clima boreal. Entonces, claro, pasan ese tipo de cosas. Interesante, ¿eh? De hecho, eso es una de las cosas teóricas que tratan de hacer los escritores y los cineastas de ciencia de terror. Buscar una manera de que lo oscuro no sea lo único aterrador. ¿Entiendes? Impregnar terror en lo blanco, en la luz, en el día. Cosas como los cultos, eso mismo, el páramo helado y blanco y desértico, ese tipo de cosas. Pero ofrece indiferencia. Y también asoma Lovecraft, la certeza de que el universo no necesita el sentido humano para seguir existiendo. Si Hyperion dialoga con Keats, Ilión y Olimpo con Homero, Druth en 2009 demuestra hasta qué punto Simmons estaba dispuesto a habitar el canon desde dentro. La novela parte de un episodio real, el accidente ferroviario de Staplehurst en 1865, en el que Charles Dickens estuvo implicado. A partir de ese hecho histórico, Simmons construye una ficción en la que el Londres victoriano se convierte en un espacio de alucinación, conspiración y descenso casi dantesco hacia lo subterráneo. Lo relevante no se encuentra solo en el juego metaliterario, sino también en la operación de fondo. Simmons ficcionaliza a Dickens, convierte el siglo XIX en materia viva susceptible de ser reinterpretada bajo una lente fantástica. La novela... Interesante, interesante. Esta no es la primera vez que yo escucho una cosa así, ¿eh? Que agarren a un personaje, a un escritor famoso y lo convierten en un personaje literario.
Esto lo hizo mucho y varias veces J.M. Coetzee, que es uno de mis escritores favoritos. Este conchetumare que está aquí. Este creo es el último libro que yo compré de él. Yo leí casi todas sus novelas. Y él hace ese experimento en uno que se llama Foe. El que te explica cómo fue que Daniel Defoe descubrió la historia para escribir Robinson Crusoe. Y hay otro que se llama El Maestro de Petersburgo o de San Petersburgo, en la que él cuenta la historia de Dostoyevsky, de cómo se le muere el hijo y cosas así por el estilo. Una pequeña biografía libre de Dostoyevsky. Produce el estilo, las obsesiones y la textura moral del realismo victoriano para después infectarlo de ambigüedad y de sombra. Nunca queda claro si lo que leemos es conspiración sobrenatural o delirio narrativo. Y esa indecisión es obviamente deliberada. El narrador es poco fiable, la memoria se vuelve sospechosa, la amistad literaria se transforma en rivalidad paranoica. En Druth el terror proviene del acto mismo de narrar. Simmons convierte la historia de la literatura en escenario metafísico del mismo modo que había convertido la expedición de Franklin en laboratorio ontológico o la guerra de Troya en experimento poshumano. Con Druth, Simmons confirma algo esencial para entender su trayectoria. No aspiraba simplemente a escribir dentro del género, sino a demostrar que el género podía invadir el centro mismo del canon sin pedir ningún permiso. Sí, este tipo parece que es muy experimental. Es muy experimental. Este tipo parece el Simmons parece, bueno, un tipo, ¿cómo decirlo? Un tipo se está muerto hace poquito, el pobre señor. El Dan Simmons parece eso, parece un Cortázar, parece un Faulkner. García Márquez no fue así. Parece un Orhan Pamuk. Parece un miembro de la nueva literatura, una nueva ola de escritores, sí. Sí, él es un experimental. A lo largo de más de 3 décadas y más de 30 libros, Simmons insistió en una idea que hoy parece menos obvia de lo que era en los 90, que la ciencia ficción y el terror podían aspirar a la escala mayor, a la densidad filosófica, sin ninguna necesidad de renunciar a la potencia narrativa. En Hyperion, la space opera se convertía en laboratorio de poesía romántica y teología tecnológica. En Ilión y Olimpo, el mito clásico es sometido a la presión de la singularidad poshumana. En el terror, la historia imperial se abre a una metafísica del hielo. En Los vampiros de la mente, el siglo XX es leído como sistema vampírico de instrumentalización. El patrón es claro, tradición reactivada bajo condiciones extremas. En sus mejores momentos, Simmons demostró que podía dialogar con Keats, con Shakespeare, con... Oye, Sion, me lo mandas por el Discord en la pestañita de reacciones. Melville o con Dickens, sin diluirlos entre el decorado. Y esa ambición cultural no descansaba solo en la biblioteca, sino también en el laboratorio. Claro, es que es eso, es que también hay que entender que los escritores de ciencia ficción siempre fueron muy, bueno, y de fantasía, todos ellos fueron siempre gente muy denostada, gente que se les decía que tenían muy poca educación. Robert D. Howard creo que no terminó la escuela. Lo mismo habrá pasado con Burroughs, con Edgar Rice Burroughs. Asimov no, porque Asimov sí era un erudito. Y claro, el prestigio le llegó a la fantasía fue con Tolkien, porque el Tolkien era un erudito, él era un profesor de Oxford y él era un filólogo muy respetado ya antes del Señor de los Anillos. Pero antes de Tolkien, toda la fantasía, toda la ficción especulativa se le tomaba como un arte inferior. Era el equivalente al manga y a las novelas ligeras de nuestra actualidad. Simmons poseía la rara habilidad de anclar sus delirios metafísicos en una ciencia ficción rigurosa. Su tratamiento de la deuda de tiempo o la física de los agujeros de gusano otorgaba a sus mundos una textura de realidad técnica. La ciencia en Simmons es una especie de decorado con formas de leyes físicas donde la tragedia humana es inevitable. Ahora bien, esa ambición tuvo su precio. Simmons escribió siempre como si todavía fuese posible una novela que quisiera contenerlo todo: épica, filosofía, historia, teología, política, sin aceptar la fragmentación contemporánea. Y ese gesto, admirable por su escala, también es complicado, porque escribir a esa altura... Ya quisiera el manga que me reencarné en un slime compararse con Fundación o con Crónicas Marcianas. Ya quisiera. Implica exponerse a la dilatación excesiva o a las aristas ideológicas que no siempre encuentran matiz. No olvidemos que en sus últimos años Simmons fue una figura polémica. Algunas de sus posiciones públicas y ciertos enfoques narrativos generaron fractura entre los lectores. Ese giro no invalida su obra, para nada, pero sí obliga a leerla en su contexto y a pensar que la ambición totalizadora no es ideológicamente neutra. Como todo proyecto que aspira a explicar el mundo, también expone las fisuras de quien lo escribe. Por eso su legado no admite una etiqueta simple. ¿Fue un clásico? Si hablamos de influencia, sin duda.
¿Fue un autor problemático? También, porque no buscó la neutralidad. Si algo define su lugar en la literatura de finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI, es una tensión entre ambición estética y riesgo ideológico. Simmons escribió desde el final de una era, la última gran etapa en la que aún parecía viable una novela de género que aspirara a funcionar como un sistema cultural completo. Hoy, en un panorama más segmentado y algorítmico, ese gesto resulta casi anacrónico y por eso mismo más que necesario. No me puede ir tan mal. Estuvo bien, estuvo bien. Estuvo bien interesante el video, pobrecito el Simmons.